Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo electrónica con vos. En este cuarto video vamos a seguir resolviendo circuitos amplificadores de tensión. Vamos a resolver un circuito que se encuentra en este momento en pantalla, en el cual aparentemente es un poco más complejo, porque si ustedes ven aparece una nueva configuración que no habíamos visto antes. Este circuito total contiene otro circuito que es muy interesante analizar, que es el que se encuentra acá, es este circuito. Este circuito es conocido como circuito espejo de corriente. Este circuito tiene la siguiente particularidad, que es creada una corriente en una de las ramas, en este caso en esta rama, va a producir en la otra rama, es decir, en esta, una corriente que va a ser igual o bien proporcional a la corriente en la otra rama. Es decir, la corriente que circula por acá va a ser igual o proporcional a esta corriente. Para entender bien cómo funciona este circuito, lo vamos a analizar particularmente. Vamos a extraerlo de allí y vamos a analizarlo más a fondo. Vamos a ver en pantalla. Como se ve, este circuito contiene dos transistores, lo que se encuentran acá, dos transistores PNP con una realimentación en el colector de uno de los transistores. Esta es una base, esta va a ser la base común a ambos transistores y este va a ser el colector, este es el colector de uno de los transistores. Bien, la idea es la siguiente. Por uno de las ramas va a circular una corriente. Vamos a marcarlo. Vamos a ver que acá circula una corriente, vamos a llamar corriente I1. Y por esta rama va a circular una corriente llamada I2. Esta corriente I2 va a ser igual y proporcional a esta corriente. ¿Por qué? Si esta corriente circula por esta rama, va a llegar a este nodo que se encuentra acá. De este nodo va a derivarse una corriente. Y esta corriente va a llegar a este nodo que es la base de ambos transistores y va a dar como consecuencia una corriente de base tanto para el transistor de la derecha, y va a crear por consecuencia una corriente que va a ser igual y proporcional a esta, y ahora veremos por qué es igual o proporcional. Pero la idea es que una corriente dada por una de las ramas va a originar una corriente de base, o mejor dicho, instantáneamente va a haber una corriente de base que va a producir la misma corriente y que va a producir en la otra rama otra corriente. La idea es esta, es decir, a partir de una corriente, la corriente I1, se va a generar otra corriente que es la corriente I2, y que esa corriente va a ser proporcional a esta. Vamos a analizar por Kirchhoff el nodo de la fuente de continua VCC hasta el nodo de base de ambos transistores. Y por Kirchhoff vamos a decir lo siguiente: la diferencia de tensión entre la fuente y el nodo base, es decir, la diferencia de tensión entre ambos nodos, si seguimos por esta rama, tiene que ser igual a ¿qué? A la corriente I1 multiplicada a la corriente R1. Y esta tiene que ser igual, porque por la ley de Kirchhoff lo establece, que si seguimos por esta rama y llegamos, la corriente I1, por R1, más la caída de tensión de el emisor a base, que si es un diodo de silicio va a ser igual a, acá vamos a borrarlo para hacerlo más claramente, ahí está, más el 0,7 voltios si es un diodo de silicio. Esto es siguiendo esta rama hasta la base de este transistor. Ahora bien, si seguimos por la rama de la otra rama hacia la base del transistor, tendremos también lo siguiente, que va a ser igual a la caída de tensión de la corriente 2 por la resistencia R2, más propiamente los 0,7 voltios de este transistor. Estos transistores son, por supuesto, transistores BJT, los tradicionales, y la idea
es que estos dos transistores tienen que ser iguales o idénticos. Y por ser idénticos, tanto la ganancia de uno tiene que ser igual a la ganancia del otro transistor. Bien, teniendo en cuenta esto, como las caídas de tensión entre ambos nodos son iguales propiamente, podemos igualar esta relación y decir que la corriente I1 por la resistencia 1 más los 0,7 tiene que ser igual a la corriente I2 por R2 más los 0, a ver, no se ve, ahí está, más los 0,7 voltios. Se van como corresponde los 0,7 y nos quedaría que la corriente I1 por la resistencia R1 tiene que ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Esta es una relación muy importante que nos va a permitir trabajar y obtener la ganancia del circuito. Esto nos dice lo siguiente, que si despejamos en este caso I2, nos dice que I1 multiplicado la relación de R1 por E2 nos da, bueno, la corriente I2. Esto quiere decir esquemáticamente que la corriente I2 es igual o proporcional a la corriente I1 y este factor de proporcionalidad es la relación de ambas resistencias. Si ambas resistencias llegasen a ser iguales, R1 es igual a R2, ambas se simplificarían y saldrían de la expresión quedando I2 igual a I1. En ese caso, cuando ambas resistencias son iguales, las corrientes producidas en la otra rama tienen que ser igual a la que es original, en este caso I1. Bien, teniendo en cuenta esta relación, vamos a volver al circuito original, que es el que queremos resolver, que es el que vemos en pantalla. Ahora bien, queremos sacar la ganancia. Para obtener la ganancia buscamos la tensión de salida o bien la tensión de entrada. Vamos por la tensión de salida. Sabemos que cuando analizamos, si ustedes vienen viendo los videos, si queremos sacar la ganancia tenemos que seguir el criterio de que las fuentes de alimentación en continua va a ser masa. No lo voy a hacer acá, si han visto los videos anteriores ya tendrán un poquito de conocimiento de esto, y vamos a decir que la tensión de salida, que la tensión B sub 0, será igual a, pensemos que por acá, por esta rama, circulará una corriente I2, que es igual, vamos a hacer otra consideración para hacer más corto para hacer mucho más entendible la esencia de este circuito, que la corriente que pasa, que viene en este caso de el emisor, va a ser igual a la que va en este caso por el colector, va a ser aproximadamente igual. En este caso vamos a decir que son iguales para hacerlo más simplificado. Entonces la tensión de salida va a ser igual a la corriente de colector 2 por la resistencia 2 veces R. Recuerden que estamos analizando, este es un análisis en alterna, estamos sacando la tensión de salida, pero la tensión en alterna. Esto quiere decir que, repito, esto quiere decir que esto está a masa. Voy a poner acá vamos a poner esta lapicera para que... Ahí está. Estamos diciendo de que esto está a masa, es decir, de esta rama, de la rama donde está la resistencia R2 va a masa y la resistencia R va a masa. Estos ya están propiamente a masa, entonces no hay que dibujarlas, pero esto quiero que se entienda. Estamos sacando las tensiones en alterna. Entonces, la tensión alterna va a ser la corriente 2, que es una corriente en alterna porque es producida por la tensión que ingresa al circuito, y va a multiplicar en este caso la resistencia 2R. Bien. Ahora, como vimos anteriormente, vamos a sacar esto. La corriente I2 es, siguiendo la configuración que vimos, es una corriente generada, reflejada por esta rama. Esta rama va a contener una corriente, llamaremos I1. Esta corriente I2 tiene que ser una corriente igual o proporcional a la corriente I1. ¿Cómo sabemos esa relación? Bueno, a partir de lo que vimos de las relaciones
de la corriente y la resistencia. Entonces, vamos a mencionarlo acá para que se entienda. Vamos a recordar primero la tensión de salida para que no nos olvidemos que está la tensión de salida. Ya tenemos una de las tensiones, que es la tensión de salida. Vamos a decir ahora, para hacerlo más práctico en el desarrollo, diremos que la corriente I1, diremos que la corriente I1 por la resistencia R tiene que ser igual a ¿quién? A la corriente I2 por la resistencia 2 veces R. ¿Está bien? Esa es una relación que vamos a también tener para el análisis que sigue. Teniendo en cuenta lo que vimos nosotros en el análisis propiamente del circuito espejo de corriente. Ahora vamos a buscar la tensión de entrada, esta tensión. ¿Cuál va a ser la tensión de entrada? Bueno, va a ser la tensión medida de este nodo hasta la masa más próxima. En este caso, hasta la resistencia, hasta la masa de la resistencia R. Como ya venimos viendo, si ustedes vienen viendo los videos, resolver esta parte es muy conocida. Es decir, esta parte que ven acá es muy conocida, ya la vimos en los 3 videos anteriores. Por lo tanto, la tensión de entrada va a ser igual a la reflexión de esta resistencia a la base del transistor multiplicada por un factor que es 1 más HFE. Entonces diremos que como acá ingresa una corriente de base, que es la base de este transistor, esta corriente de base, para hacer común a esta rama, diremos que esa corriente de base va a multiplicar a una resistencia que es la resistencia HIE, que se encuentra en la entrada del transistor por el análisis en el modelo híbrido. La resistencia HIE está continuada a la base del transistor, entonces la corriente de base multiplica a un HIE más la reflexión de la resistencia R, que para llevarlo a la base la tendremos que multiplicar por una constante que es 1 más HFE. Eso lo venimos viendo, les recomiendo que vean los otros videos si no comprenden lo que estoy haciendo. Es importante lo que estoy haciendo acá. Ya no estoy pasando al modelo híbrido, ya me estoy imaginando cómo sería el circuito en mi mente del modelo híbrido y lo estoy aplicando. Bueno, ya tenemos la tensión de salida, perdón, la tensión de entrada. Ambas tensiones poseen corrientes y como venimos viendo nosotros en los ejercicios, las resoluciones, es conveniente dejar a una corriente en función de la otra. Como ustedes verán, tengo acá la corriente I2. Vamos a dejar esta corriente I2, vamos a trabajar para dejarla en función de una sola corriente, en este caso de la corriente de base. Como veremos acá, la corriente I2, a ver si se ve acá, la corriente I2 multiplicada por la resistencia 2R es igual a la corriente 1 multiplicada por la resistencia R. Vamos a despejar la corriente I2 de forma tal que diríamos que la corriente I1 por la resistencia R sobre 2 veces la resistencia me da la corriente I2. Esto se simplificaría y me quedaría, esto se simplifica con R, las resistencias se anulan y me quedaría que la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 dividido 2. Bien. Ahora voy a hacer un poquito más arriba para que se note mejor. Ahí está. Vamos a encerrarla para que se vea mejor ahí. Bien. Ahora, si ustedes observan, esta corriente I1, que va a ser igual, que en este caso es una corriente, a ver, veamos, es una corriente de emisor. Vamos a decir que es exactamente a la corriente de colector, porque después circula por esta rama. Vamos a decir que es, o mejor dicho, toda la corriente que circule por esta rama hasta masa va a ser exactamente la misma. Esa es una consideración de aproximación que es muy importante en este caso para poder resolver el ejercicio más prácticamente. Se cumple, en la realidad es muy idéntica. Es la corriente que circula por toda esta rama, o mejor dicho, las corrientes que circulan por cada una rama son casi iguales. En este caso vamos a hacer esa consideración para hacerlo mucho más, para poder resolver mucho mejor este ejercicio.
Entonces diremos que la corriente I1 va a ser, si hacemos esa consideración, una corriente de emisor. Pero va a ser una corriente de colector, probablemente también una corriente de emisor. Entonces diremos que esta corriente I1, que es esta también, por estar pasando por el colector de este transistor, tiene que suceder que la corriente de I1, pero la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente de base por un factor de proporcionalidad que es HFE. Es decir, la corriente I1 está multiplicada, perdón, la corriente I1 es la corriente de base multiplicada HF veces. ¿Por qué? Sabemos que por la relación del transistor, la corriente del colector es igual a HF veces la corriente de base. Esto es por definición, esto ya lo vimos en los anteriores videos. Así que, por esta relación, yo reemplazo la corriente de colector, la corriente I1, y diremos que, a ver, reemplazamos la corriente I1 aquí abajo, la reemplazamos, decimos que la corriente I2 va a ser igual a la corriente HFE por I de base, todo esto dividido 2. Bien, ahora esta corriente I2 la reemplazamos, vamos a la tensión de salida y decimos que la tensión de salida, que lo vamos a poner, la tensión de salida será igual a I2, que es HFE por I de base dividido 2 por 2 veces R. Como se podrá ver ahí, el 2 se simplifica con el 2 y me queda que la tensión de salida será HFE por IB por R. Bien, lo que buscamos nosotros es la ganancia. Bien, vamos por la ganancia entonces. La ganancia A será igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y será HFE multiplicada la corriente de base por la resistencia. Todo esto dividido la corriente de base, que multiplica a HIE más la resistencia por 1 más HFE. Ahí está. Como se verá en la expresión, para que no se confunda, como se verá en la expresión, aparece la corriente de base arriba, tanto arriba y abajo, entonces se simplifica y me queda que la ganancia del circuito, vamos a ver más acá, la ganancia del circuito va a ser igual a HFE por la resistencia dividido HIE más la resistencia por 1 más HFE. Y esa es la ganancia del circuito que contiene al espejo de corriente. Tal vez haya algo que me olvide, puede pasar que haya algo que esté pasando por alto, pero esta es la esencia del ejercicio, esta es la esencia de cómo se resuelve el circuito que se encuentra acá. Bien, cualquier duda, cualquier consulta sobre este circuito me lo hacen llegar escribiendo en la parte de abajo y vemos cómo se puede resolver o cómo se puede sacar esa duda. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya servido. Chao.